Es un placer para mí poder estar otra vez aquí en la casa del Señor y sobre todo ocupando este lugar. Para mí es un privilegio, una responsabilidad delante del Señor, sobre todo porque es el tiempo de abrir la palabra del Señor. Seguramente aquellos que han visto el tema de hoy se habrán sorprendido un poco, habrán dicho, pero ¿cómo es posible que elija un tema tan semejante? Más parece el título de un libro de misterio y no el tema de un mensaje para un domingo por la mañana. Los 7 ahorcados. Yo no sé si habéis leído el pasaje que corresponde. ¿Alguien recuerda haber leído un pasaje en la Biblia donde habla de 7 ahorcados? Bueno, hoy lo vamos a leer entonces. 2 Samuel capítulo 21. Es interesante cuando miramos en la Escritura lo que ella tiene para enseñarnos. No olvidemos lo que dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Y nosotros debemos tener en cuenta que no solamente el Nuevo Testamento, que está muy bien que lo conozcamos, que estudiemos, que lo leamos, que escudriñemos, pero también es importante que escudriñemos el Antiguo Testamento porque tiene para nosotros una tremenda enseñanza. Y cada vez que leemos en las Escrituras del Antiguo Testamento vemos más la orientación y la aplicación que hay en el Nuevo. De ahí que hay un complemento hermoso en cada uno de estos pasajes. 2 Samuel capítulo 21, y vamos a ir mirando algunos aspectos de lo que nos enseña la Escritura, y con la ayuda del Señor vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. El primer versículo que leemos dice: hubo hambre en los días de David, hubo hambre. Es interesante cuando encontramos esta palabra, sobre todo cuando leemos, cuando Dios llamó a Moisés y le dijo: os sacaré de aquí, de esta tierra, de la tierra de esclavitud, de la tierra donde estaban sufriendo aquella tremenda opresión, a una tierra de la cual fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra donde podéis estar saciados. El libro de Proverbios dice en capítulo 10, versículo 3: el Señor no permitirá que el justo padezca hambre. Y el rey David escribió, el mismo del cual habla este pasaje: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendigue pan. Ahora, ¿cómo es posible entonces que aquí el versículo diga hubo hambre en la tierra de Canaán en los días del rey David? Es algo así como que Dios se ha olvidado de sus promesas. Es algo así como que, bueno, ahora paso y los dejo que padezcan hambre. ¿Por qué hay hambre en la tierra? Las hambrunas eran frecuentes en la tierra de Canaán y se debían a muchas y distintas razones. Se debían a sequías, según 1 Reyes capítulo 17, a invasiones enemigas, Deuteronomio 28, a plagas y pestes, Amós 4:9, a sitios por causa de guerra, 2 Reyes 6:24, Jeremías. Algunas veces eran resultado de juicios o castigos de Dios, Jeremías 29 y Ezequiel 5. Abraham fue obligado por causa del hambre, a descender a la tierra de Egipto, y más tarde también su descendencia. En los días de los jueces, dice la Biblia, hubo hambre en la tierra. Y debido precisamente a esa situación, Elimelech, Noemí, Malón y Kelión tuvieron que descender a las tierras de Moab porque había hambre en Belén. Y aquí nos dice: hubo hambre en la tierra. Dios permite determinadas situaciones porque a través de ellas hay un propósito, hay un plan. Ni en los mejores sueños Noemí hubiera pensado que por causa de la situación que tuvo que enfrentar, más tarde se convertiría en parte de la familia del rey David. Ni tampoco Ruth, la moabita, la gentil, la de un pueblo completamente distinto al pueblo de Israel, completamente ajena a los propósitos, a los planes y a las promesas de Dios, se convertiría en la abuela o bisabuela, pero en fin, allí va, del rey David, bisabuela. Ninguna de las dos hubiera pensado, sin embargo,
dice la Biblia, hubo hambre en la tierra. Durante el andar por el desierto, Dios hizo experimentar a Israel hambre para probarle muchas veces y para que se manifestara lo que había en sus corazones. Pero aquel pueblo duro de servicio, en lugar de entender cuáles eran los propósitos, los planes de Dios, estaba diciendo, añoramos los pepinos, los puerros, la carne que teníamos en Egipto, y solo vemos este maná que cae del cielo. Pero Israel debía aprender que su existencia no dependía solamente de aquellas cosas materiales, sino de lo que Dios tenía para ellos. ¿Verdad que nos parecemos muchas veces a este pueblo? Cuando todo va bien, ¿qué decimos? Gracias, Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno que es el Señor! ¿Verdad que sí? Lo decimos y está bien que lo digamos. Pero cuando las cosas van torcidas, ¿qué decimos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué esta razón? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Cuando deberíamos entender, al igual que el pueblo debería haber entendido, que aquel maná que caía del cielo ilustraba todo aquello que viene de la boca de Dios. Y aquel maná que era para alimento ilustraba precisamente lo que dice la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Hubo hambre por 3 años, dice aquí el versículo. Hambre por 3 años. ¿Por qué, Señor? Hay 2 clases de por qué. ¿Por qué cuando nos quejamos y decimos, ¿por qué permites esto, Señor, en mi vida? ¿Por qué, Señor, me encuentra en esta situación? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y hay un hálito de queja. Cuando leemos entre líneas nos damos cuenta de que nos estamos quejando. Pero hay otra clase de por qué, y es, Señor, muéstrame por qué estás permitiendo esta situación. Tengo 3 libros, mejor dicho, y se llama el libro de los por qué. Y ese libro está diciendo por qué suceden determinadas cosas en la vida de las personas. ¿Por qué, Señor? La agricultura dependía y depende de las condiciones naturales siempre en cualquier lugar de la tierra. Pero el rey David se dio cuenta de que aquella situación era fuera de lo común. Algo estaba sucediendo. Y entonces dice la Biblia que hizo algo muy importante. Consultó a Jehová. Una actitud muy sabia, consultar al Señor. Para David esto era algo muy corriente, ya lo había hecho en más de una oportunidad. Por ejemplo, si nosotros leemos un poquito más adelante en 2 Samuel capítulo 2, un poquito más atrás, perdón. 2 Samuel capítulo 2, y dice el versículo 1 y 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá. En capítulo 5 tenemos otro pasaje también muy interesante, y es en cierta oportunidad en que el pueblo de Israel, David y el pueblo de Israel estaban en lucha contra los filisteos. Dice el capítulo 5 y versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Y entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perathim, y allí los venció, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Pero luego el versículo 22 dice, y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el mismo valle, en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, le respondió, no subas, sino rodéalos. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el lugar de David? Un hombre de guerra, un experimentado hombre de guerra que había estado en más de una ocasión en el frente de batalla, que había peleado con un sinfín de enemigos, que había salido vencedor.
había hecho una estrategia de una manera como Dios la había ordenado y había tenido la victoria, pero ahora Dios le dice, no suba de la misma manera, rodéalos. Y la lógica humana hubiera sido decir, Señor, pero si de la otra manera me fue súper bien, ¿por qué tengo que cambiar de estrategia? No tengo por qué cambiar, voy a hacerlo exactamente igual como lo hice la vez anterior. ¿Hubiéramos hecho nosotros así? A lo mejor sí, quizás no. Pero aquí había un hombre que había consultado a Dios, y aquí la parte más importante, la parte fundamental, la parte que es clave en este asunto. No se trata de solamente preguntarle al Señor qué debemos hacer, sino hacer aquello que nos dice el Señor que hagamos. Obediencia a la palabra de Dios. Eso es la clave, eso es lo importante, eso es lo fundamental. No se trata solamente de decir, Señor, ¿qué debo hacer? Sino, si el Señor te dice una determinada cosa, una determinada dirección, ir en la dirección que el Señor nos dice. Nosotros tenemos, la palabra consultar y consultor es una palabra muy común en estos tiempos en los cuales vivimos. Incluso nosotros mismos consultamos al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, a la madre, al jefe, algunas veces. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de aquel a quien realmente debemos consultar? No consultar al Señor puede tener consecuencias lamentables. Y ahora vamos a ver precisamente una de estas consecuencias. De todas maneras, es algo muy importante que nosotros como cristianos tengamos esto siempre presente. Ahora, dice el versículo, en la segunda parte del versículo, dice que cuando consultó, Dios le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? ¿Por qué causa hubo esa consecuencia y por qué razón pasó esto que pasó? Los gabaonitas, y podemos leerlo en Josué capítulo 9, un poquito más para atrás, unos pocos libros para atrás, Josué capítulo 9, estamos en el momento en que el pueblo de Israel está entrando en la tierra prometida, está de batalla en batalla, conquistando la tierra que Dios le había prometido, venciendo a los enemigos, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y había una alianza de varios reyes que se habían levantado contra el pueblo de Israel. Pero había un pueblo, los gabaonitas, que dijeron, la cosa se está tornando bastante difícil, bastante complicada. Esta gente viene a saco, viene conquistando terreno sobre terreno. Vamos a hacer algo con sabiduría, según el concepto de ellos. Entonces lo que hicieron fue tomar vestidos raídos, viejos, con remiendos o con agujeros, sus zapatos bien gastados, el pan enmohecido, y comenzaron a andar para encontrarse con el pueblo de Israel y diciendo, nosotros venimos de un lugar muy lejano, por favor haced alianza con nosotros. Capítulo 9 del libro de Josué nos habla de todo el acontecimiento. Se acercaron al pueblo de Israel y dijeron, haced alianza con nosotros. Y lo más interesante es, versículo 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Aquí está lo opuesto a lo que hemos visto en el caso del rey David. Aquí en este caso tenemos el no consultar. Y entonces en este caso dice que Josué hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero pasados unos días descubrieron que aquellos venían de un lugar muy cercano a Jerusalén actual. Apenas unos 15 kilómetros, muy cerca de un lugar que se llama Bet-Semes, que también os suena, ¿verdad? Un poquito rumbo a Tel Aviv, en la mitad del camino, un poquito al norte, en las montañas, ahí era la zona donde vivían los gabaonitas, en la tierra de Canaán, vecinos de ellos, a quienes debían haber destruido.
pero por causa de la artimaña de ellos y sobre todo por causa de no haber consultado a Dios, hicieron alianza. Y el pueblo luego se quejó, pero dice toda la congregación, versículo 18, murmuraba contra los príncipes, pero dice, sobre todo allí dice, no los podemos tocar porque hemos jurado en el nombre del Señor. Es interesante cuando hacemos esta clase de cosas. Dice, no podemos tocarlos porque hemos jurado esto en el nombre del Señor. Y ahora miren lo que el pasaje que estamos leyendo. Dice, el hambre que había en la tierra es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Saúl había pensado que estaba haciendo un favor al pueblo, que estaba haciendo lo que era la voluntad de Dios. La Biblia dice en forma bien clara que los enemigos debían ser destruidos, que los pueblos aquellos debían ser destruidos, por causa de que si no lo hacían, estos pueblos llevarían a Israel a la idolatría, a adorar los dioses que eran comunes entre estos pueblos paganos. Y Israel en la mayor parte de los casos no lo hizo. Y Saúl en cierto momento de la historia pensó de que estaba haciendo algo correctísimo, que estaba haciendo la voluntad de Dios, destruyendo a aquellos gabaonitas que estaban viviendo entre el medio del pueblo de Israel. Pero hay algo que es fundamental y es que Saúl no tenía ningún derecho a quitar la vida de ellos. Saúl no tuvo en cuenta de que el juramento había sido hecho en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Y por lo tanto, el pecado era contra Dios, no contra los hombres, porque el juramento había sido hecho en el nombre, poniendo a Dios de por medio. Por esa razón es importante que tengamos en cuenta lo que dice la Escritura, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. El sabio Salomón dijo, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por causa de Saúl y por causa de que se transformó en la casa de sangre. Casa de sangre, qué expresión más tremenda. La casa de Saúl, por causa de lo que había hecho, se transformó en casa de sangre. En el judaísmo, la sangre es sumamente importante, porque la Biblia dice en forma bien clara, en la sangre está la vida. El hombre fue hecho a imagen de Dios y por lo cual solo Dios tiene poder sobre la vida de una persona. Si alguien derrama la sangre de alguien, Dios pedirá cuenta. Y eso lo dice bien claro en el caso de Noé cuando salió del arca. Le dijo, si alguien derrama la sangre de aquel que la ha derramado será el que se hará justicia derramando su sangre. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí. Es interesante que sangre en hebreo es plural, es sangres, al igual que aguas, al igual que cielos, al igual que Dios, plural. Las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra, porque no era solamente la muerte de Abel, sino que era toda una generación que podía haber salido de aquel hombre. La sangre de toda esta generación clama justicia desde la tierra. Dios mismo se encarga de hacer justicia, haciendo recaer la sangre inocente sobre la cabeza de los que la derraman. Como resultado de aquel genocidio, Dios llama a la casa de Saúl casa de sangre. Por esa razón es casa de sangre, por causa de haber derramado sangre inocente. Él no tenía ningún derecho a matar a los gabaonitas, ni aún teniendo en cuenta que aparentemente estaba cumpliendo con lo que Dios había hecho. Dios es el único que tiene derecho a quitar la vida de una persona. Él da la vida y Él la quita. Dios es el dador y a Él siempre se pedirá cuenta. La sangre inocente derramada contamina la tierra y esta contaminación solo podía ser expiada derramando sangre.
Es interesante lo que dice luego el versículo 12, el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel le habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué haré por vosotros? ¿Qué satisfacción? Me gusta más como lo dicen, es interesante, siempre lo digo, no es para que salgáis a comprar otra Biblia, si queréis hacerlo, podéis hacerlo, pero me refiero que siempre es bueno comparar con otras versiones, porque nos aclara muchas veces el pensamiento. No es que haya contradicción, pero sí hay aclaración, y eso es importante cuando leamos las Escrituras. Por ejemplo, en este versículo aquí dice: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré? La Biblia de las Américas dice: ¿con qué haré restitución? Miren cómo lo dice: ¿con qué haré restitución? Pero me gusta más como nos dice la Biblia del Oso, que es la precursora de la Reina Valera del 60, porque la Biblia del Oso, en 1562, por Cipriano Casiodoro de Reina, luego Cipriano de Valera, 1602, luego 1892, 1909, 1960. Y en 1909, y la del Oso dice: ¿con qué expiaré? ¿Con qué expiaré? La sangre derramada, la sangre inocente derramada. ¿Con qué haré expiación? Aquí la clave entonces de este pasaje está en expiación por la sangre, expiación de algo que se había cometido, expiación, quitar el pecado por medio de un tercero inocente. Y por eso cuando ellos dicen: danos 7 para que sean ahorcados, a nosotros nos parece un acto terrible, ¿verdad? Si lo leemos así, tal cual, decimos: qué tremendo, que pida 7 personas para ser ahorcadas, para quitar esta culpa, este pecado. Pero sin embargo, aquí aquello estaba hablando proféticamente de aquel inocente, sin culpa, que fue sacrificado y cuya sangre fue derramada para expiar el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros éramos culpables, merecíamos la muerte, tal cual, y aquellos también. Dice la Reina Valera en Números 35, 19, vengador de la sangre, pero otra vez, la Biblia del Oso y la Reina Valera 1909 dice: el pariente del muerto demandará. Pero el asunto es que en hebreo hay 2 palabras ahí. Dice, cuando dice pariente, dice Goel. Goel es una palabra que luego la encontramos también en el libro de Ruth, cuando Booz redime a la propiedad de Noemí y también de Ruth. Goel Hadam, el redentor de la sangre. Y aquí tenemos precisamente la razón de por qué tenemos este pasaje específicamente en 2 Samuel. Goel es recuperar, es reclamar, es rescatar, es redimir, es liberar de una sentencia, es cancelar un derecho, es rescatar a alguien que está atado a una obligación, es satisfacer la justicia. Eso es lo que dijo David, es lo que preguntó David: ¿con qué voy a redimir? ¿Con qué voy a rescatar? ¿Con qué voy a librar de esta obligación? ¿Con qué voy a liberar al pueblo de esta tremenda obligación? La sangre derramada de aquellos 7 hechos malditos, porque fueron colgados. No olvidemos lo que dice Deuteronomio: maldito el que es colgado de un madero. Aquellos 7 colgados quitaron el pecado de la casa de Saúl, la sangre derramada del Cordero de Dios, que también fue hecho maldito porque fue colgado de un madero. Quitó nuestro pecado, la justicia de Dios fue satisfecha en el caso de Saúl. La justicia de Dios fue satisfecha en el caso de todos nosotros y de nuestra situación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice Hebreos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Apocalipsis dice que hemos sido redimidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si Dios no hubiera intervenido, si su justicia hubiera quedado anulada, Dios es justo en traer juicio sobre los pecadores y es justo al perdonar al que confía en la sangre derramada para redención. Para redención. Y la Biblia dice, termina de esta manera, y Dios fue propicio. Dios aceptó. Cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz, dijo, consumado es, cumplido es, terminado es. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número perfecto, perfecta redención a través de la sangre derramada. Y en el Señor Jesucristo tenemos perfecta redención en la sangre derramada en la cruz. ¿Con qué nos quedamos? Terminando. Nos quedamos con una buena práctica que deberíamos nosotros tener siempre delante de cada uno. Consultar al Señor en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestro diario andar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? ¿Qué contesto? ¿Qué decido? Y sobre todo, hacer aquello que el Señor nos muestra. ¿Con qué nos quedamos? Con una actitud constructiva que nos ayuda a enfrentar las pruebas, entendiendo la respuesta a nuestros por qué. No un porqué de quejarnos, sino un porqué de preguntarle al Señor. No por qué separado, por qué, sino por qué junto. ¿Por qué, Señor? Para saber realmente qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y sobre todo, lo más importante, el hecho lógico de que solamente podía haber sido quitado nuestro pecado con el derramamiento de sangre. ¿Cómo podía ser aquel acto tan ilógico en un sentido mostrarnos este otro acto que también suena muy ilógico? ¿Cómo podía el Cordero de Dios, santo, inocente, sin mancha, ser puesto en el altar del sacrificio para de esa manera redimirnos de nuestro pecado? La muerte de Cristo en la cruz, aceptando la culpa de nuestros pecados, es la única manera de superar el delito de sangre, porque también nosotros éramos casa de sangre, por causa de nuestro pecado, que nos había hecho culpables, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado. Todos culpables, bajo sentencia, pero fue su gracia, su misericordia, su justicia, lo que le hizo proveer para nuestro sacrificio. ¿Entendemos ahora por qué hubo 7 ahorcados? Sí, porque hubo alguien que también se sacrificó siendo inocente, sin mancha, sin contaminación, para redimirnos una vez y para siempre.